buenas noches con todos, buenas noches Dante, bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Con las disculpas del caso, de la semana anterior tuvimos algunos inconvenientes y no pudimos salir en vivo y bueno, queríamos hacer esta edición en vivo, así que la hemos programado así para el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar sobre los pronunciamientos que existe de la Corte Suprema en materia de uno de los beneficios que se puede considerar más llamativos de la relación laboral. No por su monto, sino por justamente el tratamiento que le ha venido dando la Corte Suprema luego de la emisión de la normativa. Así que hoy vamos a hablar sobre la asignación familiar, ¿no? Antes de las palabras iniciales de Dante, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. No se olviden ustedes que pueden ingresar a la página web del estudio para poder encontrar información acerca de informes, acerca de guías, seguimientos sobre materia jurídica relevante para la toma de decisiones empresariales y también, como no, de parte de los trabajadores, ¿no? Lo importante siempre es tomar una decisión informada y en la página web del estudio, que es www.prcp.com.pe, ustedes van a poder encontrar esa información. Empezamos de fondo, Dante. Tus palabras iniciales sobre este tema. Bueno, igualmente, Elías, como habías mencionado, disculpar porque la semana pasada no, por temas ajenas a nuestra voluntad no pudimos salir en vivo. Pero bueno, la asignación familiar es un beneficio ya de larga data, ¿no? De larga data entre nosotros. Pero a pesar de que, como bien decías, en su monto quizás no es muy representativo, sin embargo ha generado una serie de controversias a lo largo de su vigencia, ¿no? Realmente son una serie de aspectos, incluso cuando estuvimos escogiendo la jurisprudencia para este dato laboral, dijimos, la verdad que hay bastante jurisprudencia como para hacer un par de episodios, así que hemos escogido algunas sin perjuicio de que conforme avancemos mencionemos algunos pronunciamientos adicionales que por razones de tiempo y espacio pues no los hemos podido incorporar, pero que claramente son relevantes, ¿no? Como por ejemplo de la forma de cálculo, ¿no? ¿Cómo se debe calcular la asignación familiar? Debe prorratearse conforme a la cantidad de días que el trabajador presta servicio, primera posición, o se prescinde de ese elemento y así el trabajador haya prestado servicios un solo día del mes, se debe pagar la asignación familiar de forma completa, entre otros aspectos que ya iremos discutiendo hoy. Ahí prometería, hay un pequeño inconveniente. Entonces vamos primero con la primera sentencia, ¿no? Esa casación laboral 5385 del año 2020, emitida por la Corte Suprema respecto a un caso que viene de La Libertad. Lo que tenemos aquí es que un trabajador busca el reintegro por omisión y o pago diminuto de varios conceptos remunerativos, entre ellos la asignación familiar. A nivel de primera instancia se estima de manera parcial esta demanda y a nivel de segunda instancia todo, ¿no? Después el colegiado superior le dice corresponde abonar el total de lo que usted ha demandado. Y aquí, Dante, la Corte Suprema, ¿qué fue lo que indicaba? ¿Qué es lo que pasó aquí? Claro, hay que pasar a la siguiente diapositiva, me parece que es donde está la ratio de Chidendi, ¿no? Mira, acá es un caso bien simpático porque creo que, o sea, la mayoría de los que nos ven y nos verán, ¿no? eh, van a coincidir que sinceramente no había mucha discrepancia en cuanto a la forma de interpretar la ley de asignación familiar. Pero es interesante porque, claro, creo que los abogados nos caracterizamos por eso, ¿no? Por ser muy creativos. Entonces, ¿qué había pasado en este caso, Elías? Te cuento rápidamente. Era una empresa que, en este caso en particular, la hija, la menor de edad, hija del demandante, cuando cumple la mayoría de edad, o sea, cuando cumple los 18 años, no se encontraba estudiando. O sea, a los 18, en el corte de los 18, no se encontraba efectuando estudios superiores, ni técnicos, ni nada por el estilo. Ni universitarios, ni técnicos superiores. Ya. Entonces, la posición de la empresa era, mira, como no está estudiando, a los 18 años, yo ya te pagué la asignación familiar durante
digamos, puede ser los 18 años o el tiempo de prestación de servicios que tenga en la empresa, por tener carga familiar. Pero tu hijo ya acaba de cumplir 18 y no está estudiando. Entonces, como no está estudiando, ya no tienes derecho a la asignación familiar. Esa era la posición de la empresa. La posición del trabajador era, a ver un momento, sí, no está estudiando a los 18 años, pero comenzó a estudiar, si mal no recuerdo, a los 21, 20 o 21 años. Da igual en realidad para lo que al caso se refiere. O sea, a los 18, marcada la pauta, no estaba estudiando, pasaron los meses, eh, no seguí estudiando, no iniciaba una carrera universitaria, pero casi terminando los 20, llegando a los 21, ya inicia una carrera universitaria. ¿Qué es lo que marca la Corte Suprema? Lo que nos dice es, a ver, y lo ha establecido como una especie de doctrina jurisprudencial, que puede ser una imposición material de su criterio interpretativo, porque no tiene esto la calidad de precedente vinculante ni nada por el estilo, pero eso yo le llamo una especie de imposición material, ¿no? O sea, digo cuál es mi sentido interpretativo y se entendería que por un tema básicamente de jerarquía, pues los jueces deberían seguir esa interpretación. ¿Qué dice la Corte Suprema? Los trabajadores que tienen a su cargo uno o más hijos mayores de 18 años, les corresponde la asignación familiar siempre que se encuentren efectuando estudios superiores y tendrán derecho a percibirla hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad, sin que sea necesario que dichos estudios se realicen de manera continua o inmediata al cumplimiento de la mayoría de edad. O sea, creo que lo que hace la Corte Suprema es algo que creo que era una interpretación pacífica, y es que si no está estudiando, no hay derecho a la asignación familiar. O sea, deja de estudiar, no se paga. Vuelve a estudiar, se vuelve a pagar. Eso es básicamente el criterio que ha establecido la Corte Suprema. Como te digo, creo que esto ha partido de una posición interpretativa bastante particular de la empresa, en el sentido de casi extinguir el derecho a la asignación familiar por el hecho de que a los 18 años eh, la hija del trabajador o el hijo del trabajador no estuviera estudiando. Y eso definitivamente no tiene ningún sustento normativo. O sea, podríamos regularlo así, seguramente, pero así no está regulado, entonces no hay de dónde, digamos, una lectura pacífica o más o menos racional de la ley de asignación familiar y su reglamento es consistente con lo que ha hecho la Corte Suprema. No sé, ¿tú qué opinas? Porque le da todo. O sea, ese es el otro extremo de la empresa. La empresa dice, si a los 18 no estás estudiando, piña, no me interesa lo que pase después. Pero la sala de la libertad le dice, no, o sea, si estudia después convalida el periodo que no estudió. O sea, Claro. son extremos un poco complicados, ¿no? Porque le había Claro. dado todos los beneficios que había pedido. La primera instancia me parece que estaba dentro de lo que dice la Corte Suprema, de que efectivamente no es que se cancele totalmente la asignación familiar si no estás estudiando en el lapso de los 18 años. Si viene después, te la pueden conceder y te van a conceder en tanto tú mantengas esa condición, ¿no? Que es algo similar con lo que pasa con la edad de jubilación, ¿no? A los 70 años, cuando es supuestamente el tema de la jubilación, tú puedes continuar prestando servicios sin ningún inconveniente, pero también te pueden quitar en la medida de que ya hayas perdido esta condición. Pero aquí sí me parece un criterio bastante intermedio de parte de la Corte, bastante razonable, bastante, digamos, apegado a lo que está en el expediente. No me parece que sea un criterio tan extraño de parte de la Corte, pero sí nos obliga o sí nos llama la atención por lo menos a, a realizar una especie de fiscalización de este concepto, ¿no? Porque muchas veces ocurre que por defecto brindamos los beneficios y no estamos fiscalizando si se vienen cumpliendo o no el supuesto normativo. Durante los primeros 18 años, si es que es un trabajador, digamos así como a la antigua, donde sí se pasaba todo el tiempo en una sola empresa, durante los primeros 18 sí, pues no habría mayor justificación en la fiscalización, pero ya a partir de que pasan este umbral de los 18 años, sí habría por lo menos una necesidad de verificar si se mantiene o no el supuesto que me obliga a mí como empresa a seguir pagando.
no con el ánimo de ser malo, sino con el ánimo de justamente verificar que se cumpla la norma, ¿no? No estamos yendo ni más allá, ni estamos dando mucho menos de lo que está ahí. No, pero sí parece un procedimiento que sí nos llama la atención sobre ello, ¿no? Sobre cómo tenemos que fiscalizar y si por ahí algún trabajador nos miente, podría surgir también alguna comisión de falta grave, ¿no? Pero sí, es un procedimiento de todas maneras que nos ayuda. Luego tenemos aquí, claro, las preguntas, como bien estaba indicando Dante, ¿hasta cuándo el empleador se encuentra obligado a asumir el pago de la obligación de la asignación familiar? En principio Hasta hasta los los 24 18, años, ¿no? claro, en Claro, hasta principio los hasta los 18. 18 A los 18. más los 6 años, digamos que están sujetos a prueba, ¿no? Si estás estudiando, sí. Y lo que la norma dice es estudios satisfactorios, me parece, ¿no? Ujú. Claro, no hay una interpretación de cuándo es satisfactorio, se entenderá de que mientras sigue estudiando, sigue accediendo a este beneficio, ¿no? A no ser que vayamos al tema un poquito más de detalle, oye, si no aprobó los cursos, entonces no debería darte la asignación familiar. A ese nivel de detalle no se ha llegado, basta con acreditar de que esté estudiando, continuando con la carrera para poder eh, activar este supuesto de hecho, ¿no? Por lo pronto, como dice antes, hasta los 24, los primeros 18 como regla general, los últimos 6 en la medida de que esto sea acreditado, ¿no? El criterio de la Corte, ¿cuál fue el criterio de la Corte? Antes nos puedes recordar en breves palabras para poder reseñar como si tú supieras Que, que hacer la que, el, sumilla de la asignación. que el pago de la asignación familiar, o se tendrá derecho al pago de la asignación familiar siempre que el hijo del trabajador se encuentre estudiando. Si no se encuentra estudiando, ese periodo se deducirá o en todo caso no se pagará, no tendrá derecho el trabajador porque o sea, el supuesto normativo de la ley es que el hijo esté cursando estudios. Entonces, si deja de estudiar, obviamente ya no le corresponde el pago. Pero lo que había pasado en este expediente es que el hijo del trabajador a los 18 años, cumplidos los 18 años, no estaba estudiando. La posición de la empresa era, entonces ya no te corresponde asignación familiar, así luego el hijo está estudiando. Y eso no es una lectura, entendería yo, armónica o razonable de la ley de asignación familiar, ¿no? Un poco, un poco extrema, por decirlo menos. Pero bueno, ya la interpretación me parece que es la correcta, la que será brindada por parte de la Corte Suprema, ¿no? ¿Te parece si vamos avanzando al Sí, siguiente sí, sí, avancemos al pronunciamiento, siguiente. Sí, sí, sí. que es un pronunciamiento en la casación 18534 de 2018 Lima? ¿Te parece si tú lo puedes disgregar un poco? Sí, 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 claro, acá la trabajadora solicitó el reconocimiento de vínculo laboral como consecuencia de la desnaturación del contrato de locación de servicios, el típico caso, ¿no? Un trabajador que está por locación de servicio, por honorarios, y luego pide el reconocimiento de sus beneficios, entre estos la asignación familiar. Ya pasamos a la siguiente. ¿Y qué pasa aquí? Lo que nos dice la Corte Suprema Elías es que, claro, el trabajador no presenta al empleador la partida de nacimiento o el documento nacional de identidad que acredite que tiene a su cargo hijos menores de edad o documentación que acredite que tiene hijos mayores de edad que estén cursando estudios universitarios o superiores. Es decir, no olvidemos que el hecho que eh, gatilla el derecho a la asignación familiar no es solo tener la carga familiar, es tener la carga familiar y comunicarla al empleador. O sea, comunicarla al empleador. Si no se comunica, entonces, claro, sobre esta temática recuerdo que hay algunas sentencias de la Corte Suprema que habían relativizado esta exigibilidad de comunicar, eh, digamos, la carga familiar a vida cuenta, ¿no? A vida cuenta de que si no te pagan gratis, si no te pagan vacaciones, no te pagan CTS, ¿por qué tendrías que comunicar la carga familiar? ¿No? Sería un argumento razonable. En este caso, lo que la Corte Suprema nos dice es que el empleador no puede adivinar la existencia de los beneficiarios, ¿no? Entonces, creo que es un criterio que retoma lo que ya la Suprema había dicho antes, ¿no? O
sea, creo que ahí hay una especie, pues, de, no sé si overruling, si llamarle así, pero claro, había este criterio muy protector desde mi punto de vista, pero es razonable, ¿no? En el sentido de decir, oye, si eres un locador y si estás por recibo por honorarios, ¿realmente esta exigencia de la notificación o de comunicación al empleador de que tienes carga familiar te es exigible? Y habían algunas casaciones de donde el Supremo había dicho, no, en realidad no, porque parecería irrazonable, porque pues, si no te pagan nada, ¿para qué vas a mandar una comunicación diciendo que tienes hijos si eres locador se supone que no te van a dar nada? En este caso, la Suprema no es que retroceda, sino que toma una posición que era la que siempre había adoptado, en el sentido de que sí hay que comunicar. Entonces, esto es interesante porque también manda un mensaje, ¿no? Al sistema de relaciones laborales en el sentido de que estés o no estés en planilla, igual tienes que comunicar tu carga familiar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces eso sería la recomendación quizás para los trabajadores. O sea, tú tienes carga familiar, no estás en planilla, tienes un contrato de locación que luego piensas tú que puede estar desnaturalizado, igual tienes que informar de que tienes carga familiar, ¿no? Claro, sí, sí, no deja de ser un pronunciamiento interesante porque ciertamente asume una posición distinta a la Corte aquí, ¿no? Y hace referencia pues a la obligación de acreditar la existencia de una carga familiar, que en un contexto de relación laboral ya establecida es bastante saludable que se pida, ¿no? Porque si ya estamos en un contexto de relación laboral reconocida, el deber de buena fe no solamente tiene que ser exigible para el empleador, también para el trabajador, ¿no? Si es que yo tengo carga familiar, tengo una relación ya laboral establecida y omito presentar esta información y luego de una determinada cantidad de años lo hago con la finalidad de tener una especie de ahorro, ¿cómo es que el empleador podría verse obligado a hacer este pago retroactivo de toda una asignación familiar cuando de manera estratégica tú decidiste omitirlo? Si es que ese fuera el caso, ¿no? Que puede ocurrir que en sede judicial vemos de todo en realidad. Entonces, puede ocurrir y es válido lo que dice la Corte, ¿no? No es que el empleador pues vaya a hacer un adivino en torno a ese tipo de cosas, de qué es lo que corresponde o no corresponde el pago, ¿no? Entonces sí, ese es un pronunciamiento bastante interesante también de parte de la Suprema en torno a cuándo surge esta obligación de pago y que viene de la mano con la comunicación de la carga familiar, ¿no? Eh, Se tiene la obligación de pagar la asignación familiar si no tiene conocimiento de la carga familiar. Evidentemente, siguiendo el pronunciamiento de la Corte, no habría una obligación. Luego de eso tenemos esta casación ante la 14383-2016 que viene del Cusco. Bueno, es un caso que viene del Cusco que lo resuelve la Corte Suprema, que solo hay una, porque he visto algunos escritos donde dicen Corte Suprema de Justicia de Arequipa. No, solo hay una sola Corte Suprema, la República, ¿no? Está en Lima, geográficamente al menos. Aquí, ¿qué pasaba? ¿No? Un trabajador, y eso es un caso bien interesante, me acuerdo, recuerdo bien, porque un trabajador pide que su despido sea calificado como un despido fraudulento. Hubo un procedimiento disciplinario contra el trabajador, lo despidieron por una falta grave, y él pide, pues, que sea considerado como un despido fraudulento. ¿Por qué? Porque la empresa señalaba que se había quebrantado la buena fe laboral porque el trabajador cobró una asignación familiar a pesar de que él no tenía una carga familiar. Y el caso aquí, digamos, en ese punto parecerías, claro, ¿no? Ya no tienes carga familiar, ¿por qué cobras una asignación que no te corresponde? Pero aquí viene lo interesante del caso, ¿no? Porque el trabajador sustentaba su carga familiar en que el hijo, que su hijo ya, perdón, ellos ya acreditaban que el hijo ya era mayor de edad y que estaba graduado, ¿no? Es lo que nos indican aquí en la casación. Pero, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? ¿No? Aquí, lo que la Corte Suprema indica respecto a este pronunciamiento es que se le atribuyó al trabajador la responsabilidad de poner en conocimiento de la empresa de que no le correspondía percibir una asignación familiar, el comunicar de que ya no le correspondía continuar percibiendo la asignación, sin que se determine en qué disposición legal se encuentra regulada esta conducta. O sea, básicamente lo que dice la Corte
es que el trabajador tiene la obligación de comunicar que tiene carga familiar, pero no tiene la obligación de comunicar que ya no la tiene, ¿no? En resumidas cuentas, lo que nos dice En aquí, resumidas cuentas, exacto. ¿no? Entonces, por la particularidad de los hechos debatidos, lo que nos dice aquí, que se ha configurado un despido fraudulento que amerita la reposición del trabajador en la empresa, porque la falta grave que se le había atribuido no estaba tipificada, ¿no? Y no hay una acción legal debidamente sustentada. ¿Por qué? Porque, claro, la empresa le dice, tú has venido cobrando una asignación familiar, pese a que no tenías una carga familiar que lo sustentase, y sustenta la conducta antijurídica o el supuesto de la infracción laboral en la no comunicación. Y lo que le dice el tribunal, bueno, la Corte Suprema es, oye, pero la no comunicación, ¿en qué norma legal está prevista para que tú la puedas sancionar? No hay ninguna norma legal que le obligue al trabajador a comunicarte que ya no tiene carga familiar, y por tanto tu despido es incorrecto, tu despido es fraudulento, no se cumple, entendería aquí con el tema de la tipicidad, y por tanto debes recuperar al trabajador. Me parece un caso muy llamativo. Tus primeras impresiones antes sobre este caso. Sí, ese caso, mira, lo que pasa es que ahí, ¿qué había pasado? Que el trabajador tenía carga, pero a diferencia del primer caso, el hijo ya había cumplido los 24 años. Entonces, cumple los 24 años y claro, la empresa lo que dice es, oye, tú tuviste que avisarme. O sea, es como decir, por si acaso, mi hijo ya cumplió 24, ya terminó la universidad, como que, oye, muchas gracias por todo el apoyo, pero ya no me tienes que seguir pagando la asignación familiar. El trabajador no informó eso. La empresa tampoco lo fiscalizó, o sea, no tenía un acto normativo, o sea, llámese reglamento interno de trabajo, una política, etc., un reglamento, o sea, un documento que establezca esta obligación que tú bien señalabas. ¿Ya? Entonces, la pregunta del millón es, ¿podría ser una obligación derivada de la buena fe el que el trabajador comunique que su hijo ya cumplió los 24? ¿O es que es la empresa la que tiene que establecer sus controles automáticos, por cierto, ¿no? Pues bastaría una comunicación, digamos, al área de recursos humanos para que simplemente establezca cuántos años tiene el hijo del trabajador y hasta qué edad se le puede pagar. Es muy sencillo de hacer. Si se sigue pagando después de esta fecha, hay dos maneras de verlo, que el trabajador omite comunicar, pero el trabajador podría decir también, yo no me olvidé de nada, yo no sabía que tenía que comunicar esto, ¿no? Entonces, sí, pues son dependiendo de cómo lo enfoques. El trabajador puede decir, yo fui sorprendido, no sabía que tenía que comunicar, me seguían pagando la asignación familiar, y bueno, pues no lo sabía. Aunque claro, hay un problema, pues se supone que todos, es una presunción con la que trabaja el sistema jurídico, ¿no? O sea, se supone que todos sabemos las normas legales, ¿no? Si no, imagínate, mañana cualquiera diría, no, es que esta norma no la conocía, entonces no, por eso no la cumplí. Pero lo cierto es que, claro, el trabajador quizás no sabía, pues que tenía que informar, oye, ya dejen de pagarme. Lo omitió, no dijo nada, pero la empresa tampoco fiscalizó. Lo que a mí sí me llama la atención, Elías, sobremanera, y esto ya lo hemos conversado en el antiguo sábados laborales, ¿no? Hoy dato laboral, es que esto no me parece fraudulento, pues, ¿no? Los jueces eh, cada vez se alejan más de lo que el Tribunal Constitucional quiso hacer con el despido fraudulento, ¿no? Ya cualquier cosa que se les ocurra, hasta aplican control de convencionalidad, ahora dicen pues que entienden de cualquier manera la tipicidad, o sea, de verdad se ha pervertido, y discúlpame que use esta palabra, se ha pervertido, ¿no? El despido fraudulento. Entonces, a mí no me parece en este caso que haya una conducta totalmente pérfida, malévola del empleador, porque lo cierto es que hay alguien que se ha beneficiado de los pagos que no le correspondían. O sea, si fue por su silencio o fue porque no fiscalicé, lo cierto es que ha recibido algo que no le correspondía. Entonces, no, yo lo veo como un arbitrario en el peor de los casos, no lo veo como un despido fraudulento. Pero para lo que la sesión de hoy o la conversación de hoy importa, claro, el hecho concreto es de que el empleador
buena la pregunta que está ahí, ¿no? ¿Es obligación del trabajador comunicar que ya no le corresponde el pago de la asignación familiar? Si somos estrictos, tanto la ley de asignación familiar como su reglamento no dicen nada, no hay nada. Como no hay nada, ¿qué recomendación se le podría dar a los empleadores? Pues que lo regulen, ¿no? En su reglamento interno de trabajo, punto, ¿no? O sea, bastará con ponerlo en el reglamento o hacer una acción de personal al área de planillas, por ejemplo, que simplemente el pago vaya hasta que el hijo cumpla los 24 años. Y luego se suprime el pago, porque ya no tendría derecho al pago de la asignación familiar, ¿no? Es llamativo, ¿no? O sea, yo sí, o sea, me parece irregular, ¿no? Porque ¿cuál es el mensaje que da, no? El mensaje es, si no se dieron cuenta, está bien, ¿no? Que parece un poco el tema del, ahora que está en boga el tema de la tesis, ¿no? Si los que debían darse cuenta no se dieron cuenta, no me pueden modificar nada, ¿no? Me parece que el mensaje no es el correcto, Correcto, porque correcto. fomenta, en lugar de fomentar lo que dice el Código Procesal Civil, que es la paz social y justicia, en el momento de resolver estos conflictos judiciales, en realidad beneficia a quien se pudo aprovechar de, no beneficia esa paridad o esa solución del conflicto en paz, ¿no? Sino beneficia a quien tuvo las mejores estrategias o en todo caso sanciona a quien no supo ser vivo, ¿no? Y termina ganando, y bueno, nuevamente cierra el círculo, Pepe Vivo termina ganando en este proceso judicial, ¿no? Y además la reincorporación. Sí, como tú bien dices, me parece que es un tema más arbitrario. Para mí sí surgiría del principio de buena fe laboral el tema de las obligaciones implícitas, que la Corte Suprema ya lo ha regulado en varios otros pronunciamientos, justamente para tocar temas de decir la verdad, de competencia desleal, de informar conflicto de interés. Oye, aquí, por más mínimo que pueda ser el beneficio, me parece que sí hay una cierta intención de beneficiarse, ¿no? O en todo caso, una cierta intención de no devolver nada, porque me imagino que después de este proceso de la reposición no se pudo hacer nada con el trabajador y el dinero ya está pagado y sacramentado. Pero es Claro, lo que ahí, pasa, ¿no? ahí creo que si a veces es bueno para ver si lo que estamos pensando es correcto o no, trasladarlo a otro ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos ahorita en mayo, bueno, muchos van a recibir bueno, las gratificaciones. Entonces, todos sabemos que las gratificaciones corresponden casi un sueldo, ¿no? O sea, es un sueldo, sí, pues, ¿no? Habría que luego discutir cuáles son las remuneraciones o los conceptos que forman parte de la remuneración computable, ¿no? Pero supone que te depositan dos sueldos. O sea, ganas 5, no te depositan 5.000 soles, sino 10.000. Entonces, claro, lo que tú mismo dices, pues el trabajador podría decir, ah, bueno, ha sido una liberalidad de la empresa, pues no digo nada, ¿no? Está bien, se equivocaron, pues ya está, bien. Que despidan al de planilla, pues, ¿no? Al tesorero, no sé, pues. Y yo me quedo callado y no digo nada. ¿Eso es así? ¿Es eso lo que debemos fomentar? O es que, como tú bien decías, ¿no? Y es cierto, pues la Suprema ya lo ha trabajado. O sea, desde la buena fe, ¿acaso el deber de honradez y de honestidad no son deberes que marcan la pauta de una relación tan estrecha como la relación laboral? O sea, si tu trabajador se silencia, no dice nada y se guarda el dinero, ¿estás siendo honesto? No parece ser tan honesto, ¿no? Entonces, claro, se aprovecha de un error de la empresa. En este caso lo mismo, el trabajador se aprovecha de un error de la empresa. Entonces, claro, ¿hasta qué punto eso amerita el despido? Ya esa es otra discusión de proporcionalidad, etc., pero fraudulento me parece que de ninguna manera acá me parece que ahí se equivoca, me parece, la Corte Suprema, ¿no? Había forma de poder resolverlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, a veces, como tú mejor que yo debes conocer esos temas de argumentación, pues hay razones que no están en la sentencia, pero que son las determinantes para resolver el caso y que se quedan normalmente en la cabeza del juez. Exactamente. Es lo que pasa. Pero bueno, vamos avanzando un poco porque siempre, como siempre, se nos pasa el tiempo. Teníamos, ya, había otro pronunciamiento también vinculado con el despido. No sé si te acuerdas tú del tema del hijo que no era, eh,
no es un hijo biológico, sino hijo de la pareja. Sí, sí, ya no alcanzó, pero justamente daba para. Hay dos cositas que me gustaría conversar contigo, Elías. Uno es, no sé si nos puedes contar un poquito el caso. Creo que básicamente se trataba de que un trabajador había sido despedido porque la asignación familiar había sido pagada con el sustento, o sea, el sustento era que tenía un hijo afín, o sea, no era su hijo biológico, sino que era su hijo afín, o sea, como se le llamaba erróneamente antes hijastro, ¿no? Hijo afín, ¿no? Esa es la terminología que hoy utiliza el derecho de familia hace mucho tiempo, ¿no? Más bien saludo a mis profesores del diplomado de Derecho de Familia que llevo hace poco, ¿no? Claro, un hijo afín, ¿no? Entonces, este, claro, ese era el sustento. Entonces la empresa decía, oye, voy a la norma y la norma me dice, utiliza la nomenclatura hijos. Yo entiendo que son hijos biológicos. Y lo que tú estás haciendo es aprovecharte de que en tu familia ensamblada, la denominación, en tu familia ensamblada, tienes ahora hijos a tu cargo y a mí me parece que eso es un aprovechamiento, lo que no te debía haber pagado. Estuvo mal pagado, hubo un pago indebido de toda la asignación familiar durante mucho tiempo, ¿no? Y claro, eso, el derecho laboral no es único, pues en nuestro sistema jurídico, pues también existe el derecho de familia, ¿no? Que ha avanzado mucho en este tema y lo que se ha establecido es que efectivamente la asignación familiar también puede pagarse o generarse la obligación de pago sobre la base de la acreditación de la carga familiar de un hijo afín, ¿no? De un hijo afín. Será la carga del trabajador, pues ya no, ahí no le bastará, obviamente, la partida de nacimiento, pues, ¿no? No va a Sino que coincidir, tendrá, no va a no va a coincidir. coincidir, Tiene obviamente. que, hay un título adicional, pues, ¿no? Hay un Hay documento un título. adicional que tiene que presentar. Sí, varios documentos que acrediten digamos, la vinculación familiar con el menor. Eh, pero claro, tengamos en cuenta que el derecho de familia también interviene o afecta al derecho del trabajo, pues, ¿no? Porque no es una isla el derecho al trabajo definitivamente, ¿no? Y el otro tema, Elías, es que sí es peliagudo, no sé tú qué opinas, es esto que la Suprema viene diciendo hace tiempo, que sí es bien interpretativo, ¿no? Si nosotros revisamos la ley de asignación familiar y su reglamento, claramente, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque claramente dice que solo le corresponde asignación familiar a aquellos trabajadores cuyas remuneraciones no se regulan por convenio colectivo. Se había entendido durante, no sé, la ley de asignación familiar, si no me acuerdo, es del 91, del 90 al 91. O sea, tenemos 30 años más o menos de asignación familiar entre nosotros. A los 30 años, a alguien se le ocurre decir, ah, no, no, pero es que hay que interpretar esa regla de la siguiente manera. Si tú regulas tu remuneración por convenios colectivos, no tendrás derecho a la asignación familiar siempre que en ese convenio colectivo te den asignación familiar conforme a ley o en un monto mayor. Si no te dan o te dan en un monto inferior, que como sabemos es el 10% de la remuneración mínima vital, en todo caso te corresponderá el reintegro. ¿Qué opinas de esa posición judicial, Elías? Y no, ahí es un poco peligroso porque en realidad se debe observar un tema de contexto, ¿no? Muchas veces cuando te delega una remuneración o un beneficio ya regulado en un convenio colectivo, lo que hace la norma es decir, oye, voy a ceder en la voluntad convencional del sindicato y la empresa para poder determinar qué beneficio te corresponde. Pero ya una vez que la norma cede, no hay un paso hacia atrás. La norma dice, te voy a regular por el convenio colectivo. ¿Y esto por qué tiene, digamos, razonabilidad? Porque muchos dicen, oye, pero el convenio colectivo le paga menos plata que por asignación por hijos que la asignación familiar. Puede ocurrir,
Pero cuando revisas bien el convenio colectivo no vas a encontrar una asignación solamente por hijos. Encontrarás asignación por familia, asignación por esposa o por matrimonio, que ya pues, lo tienes que ver en un solo contexto, todo ello. No es que solamente vayan a percibir la asignación familiar, no, es uno de los tantos conceptos que regula el convenio colectivo. Por eso es que la norma cede, porque en el convenio colectivo las partes pueden regular pues sus beneficios de la forma como ellos consideren de la mejor manera. Y en ese caso, si se regula todo lo vinculado al tema familiar de una forma disgregada, que incluso termina siendo mucho mayor a lo que persiguen como asignación familiar, yo creo que estaría bien. No habría ningún inconveniente por ese lado. No sé tú qué opinas Sí, respecto a ello. sí, teniendo en cuenta también que bajo una interpretación teleológica o finalista, yo creo que lo que quiso el legislador en su oportunidad es que entiende claramente que la mejor manera de regular las remuneraciones siempre son los convenios colectivos, o sea, porque siempre va a ser más beneficioso. O sea, si tú regulas tu remuneración por convenios colectivos, es 99.9% de probabilidad de que tengas incrementos de sueldo, bonificaciones, etc. Entonces, en ese caso, ¿para qué necesitas la asignación familiar? Es un poco lo que quiere decir el legislador. O sea, ¿para qué? No, 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 esta ayuda, porque en realidad es eso, es una ayuda, ¿no? Para los trabajadores. eh, Tiene sentido si no tienes ese soporte adicional que sería que regules tu remuneración por convenios colectivos. O sea, por dar un ejemplo, supongamos que ganas, qué sé yo, 5.000 soles y todos los beneficios del convenio colectivo suman 2.500 soles más, la pregunta es, ¿para qué necesitas asignación familiar? O sea, la asignación familiar ahí, ¿qué rol va a cumplir? En cambio, si en el mismo ejemplo, recibes 5.000 soles, pero no recibes nada más, porque es lo común, pues, ¿no? Si recibes tu remuneración, tu remuneración básica, por ejemplo, y tienes una remuneración estable, pero nada más, entonces ahí sí tiene sentido que el legislador intervenga y obligue al pago de un monto que tiene como única finalidad ayudar al trabajador. Entonces el señor ya no ganará 5.000 soles, sino 5.000, bueno, antes eran 930, ahora 103, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Entonces, ahí sí tiene sentido lo que tú mencionabas, esa delegación, ¿no? Si no, ¿para qué decir que no tienes derecho? Aparte dice, no tiene derecho, o sea, no tiene derecho. Entonces, no sé, la verdad que me sorprende estos criterios que habiéndolos tenido pacíficamente, habiendo sido un tema muy pacífico durante más de 25 años, este tema de a quién le corresponde la asignación familiar, a quién no, sobre texto de renovadas, ¿no? Y digamos, espontáneas interpretaciones, se modifica el sistema de relaciones laborales generando grandes contingencias. Que suele pasar a veces, lamentablemente, desde el punto de vista de la jurisprudencia, ¿no? Nos termina diciendo una cosa distinta a lo que dice la norma. Pero bueno, esos son los pronunciamientos que hemos traído el día de hoy. Tenemos un par de preguntas, Javier siempre aportando, y creo que una de ellas ya hemos más o menos respondido. Nos pregunta, ¿se puede otorgar la asignación familiar a un trabajador que tiene a su cargo los hijos de su pareja? Eso sería lo que antes conversaba hace un momento de las familias ensambladas. O sobrinos, el tema sí de los sobrinos sí, no está ni siquiera en los casos de desarrollo. Quizá lo primero sí, ¿no, Dante? Donde ya estamos hablando de una familia ensamblada, de donde una de los que forman parte de la relación ya tiene hijos, el otro serían los hijos afines, ¿no? Entonces tendría que presentarse toda la información, justificarlo ante el empleador para poder obtener el beneficio, ¿no? Si es que no hay acreditación, si es que no hay comunicación, no hay beneficio, ¿no? Sí, correcto, correcto. Es para los hijos afines, para hijos biológicos o hijos afines, no, no más, ¿no? Y el no comunicar que el hijo ya es mayor de edad y no estudia, no es una forma de no cumplir con autorizar su información al empleador, me parece que hay una obligación al respecto. Lo puedes regular internamente, digamos, lo que debería hacerse, ¿no? Desde mi punto de vista, con el principio de buena fe laboral, debería comunicar cualquier cambio que tenga en su vida que pueda impactar en el tema de las obligaciones laborales, ¿no? Porque no solamente, a ver, si es que no comunicamos la existencia de un hijo al empleador,
le estamos negando simultáneamente el acceso a la seguridad social de ese hijo, porque eso se traslada no solamente para efectos de la asignación familiar, sino también para la cobertura del seguro social de salud, por ejemplo, como un derecho habiente, ¿no? Y también para los seguros que pueda tener el empleador, el seguro de vida de ley también lo puedes considerar como un beneficiario, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay situaciones que sí te llevarían a esto de informar. Y, a ver, Dante, solo para confirmar, la asignación familiar se debe incluir en el cálculo de las horas extras, que era otro de los temas que también quedaron ahí en el tintero, ¿no? Sí. Sí, bueno, cuando hablamos de remuneración que siempre va a la remuneración computable, siempre está la remuneración básica y la asignación familiar de cajón. O sea, siempre, siempre va. Porque tiene, la propia ley lo establece su reglamento, tiene fuerza y, como dice, naturaleza y fuerza remunerativa. Ya no sé qué significa eso, habrá que explicarle a los legisladores qué significa fuerza remunerativa, ¿no? Tiene naturaleza remunerativa, sí, pues tiene que formar parte de la base de cálculo, ¿no? Y con eso estaríamos con las preguntas. Creo que Jesús había levantado la mano, no sé, Jesús, si ibas a hacer una Me pregunta. parece ver la mano levantada. Vamos a ver, vamos a darle A ver, Jesús, ahí puedes hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, doctores? ¿Cómo estás? Eh, Perfecto, me parece ilustrativo este tema que a mí particularmente me encanta. Bueno, yendo a la pregunta, eh, se mencionaba pues que el concepto de asignación familiar, claro, la norma de manera expresa indicaba pues que si está regulado en el convenio colectivo, bueno, aquellos trabajadores o en todo caso las remuneraciones estaban reguladas, no percibían, no podrían haberlo percibido. Y esto, digamos, esas interpretaciones que han venido evolucionando en el tiempo, por así decirlo, podrían respaldarse en lo que indica el artículo 3 del reglamento, porque dice, pues, no, que en caso que el trabajador perciba beneficio igual o superior, se optará por el que otorgue mayor beneficio, o no necesariamente. Bueno, teniendo en cuenta el contexto en el que se dio, ¿no? Eso nomás quería preguntar. Gracias. Creo que Jesús es partidario de estas interpretaciones actuales. Sí, o sea, a ver, lo que pasa es que, eh, sinceramente, aún con lo que dice el artículo 3 del reglamento, lo que tenemos que darnos cuenta es que cuál es la naturaleza de esta norma que está en la ley, ¿no? O sea, específicamente la ley nos dice, a ver, vamos a buscar el texto de la ley, ¿no? A ver, perdónenos que no solemos hacer esto en dato laboral, pero ya que es un tema bien interesante, ¿no? Dice la ley, a ver, claro, dice, en caso de que el trabajador perciba igual o superior por el concepto de asignación familiar, se optará por el que le otorgue mayor beneficio en efectivo. Claro, o sea, ahí lo que yo entiendo que lo que está haciendo la norma es ponerse en otro supuesto, ¿no? O sea, hay diferentes supuestos. El primer supuesto, que es el del que parte la ley, es si regulas tu remuneración por convenios colectivos. Entonces, ese es un hecho que para el legislador, o sea, insisto, lo podemos modificar, o sea, vayamos mañana al Congreso, ¿no? Modifiquemos la ley de asignación familiar y pongamos de que si los convenios solo serán excluidos del convenio colectivo, los que regulan su remuneración por convenio colectivo, si es que, ¿no? Si es que en el convenio se otorga asignación familiar. Pero así no está. O sea, lo que la norma nos dice es que si regulas tu remuneración o tus ingresos, utilizando una terminología más propia de los recursos humanos, si tus ingresos son regulados por negociación colectiva o por convenios colectivos, pues ya la asignación familiar no entra a tallar ahí. E insisto que eso tiene mucho de sentido, porque se espera, creo yo, y lo hemos revisado, ¿eh? En el diario de debates se discutieron varias cosas, ¿no? No hay un debate específicamente sobre esto, pero lo que sí se dice en el diario de debates, me acuerdo, es que
la finalidad de esta regulación, o sea, de excluir a aquellos que regulan su remuneración por convenio colectivo, es porque se espera de que si regulas por convenios colectivos, tus ingresos van a ser, o sea, no necesitas ayuda, o sea, no necesitas estos 93, hoy 103 soles. ¿Para qué? Si sumamos todos los ingresos que vas a percibir por convenios, esto realmente ya no tiene ningún sentido. Porque la idea será apoyar sobre todo a aquellos trabajadores donde no hay sindicato, donde son pocos trabajadores, donde, o por último, tienen un sindicato pero es minoritario, entonces no le alcanza a todos los trabajadores. Entonces a esos trabajadores va dirigida la norma. Y a esos trabajadores te dice, mira, como tú solo tienes como, como lo hemos conversado en un dato laboral, el trabajador básicamente tiene tres maneras de regular sus remuneraciones. Pacto con el empleador, decisión unilateral del empleador o convenios colectivos. No hay más. O sea, no hay más. Entonces, si no tiene sindicato, el trabajador estaría a la expensa de que el empleador le quiera dar algo. ¿Qué pasa si el empleador no le quiere dar nada nunca? Asignación familiar. Una obligación al empleador para aquellos trabajadores que tienen carga familiar, tienen que pagar. Lo que nos dice el artículo 3 es otra circunstancia, ¿no? Lo que nos dice el artículo 3 es que si el trabajador percibe un beneficio igual o superior, se optará por el que le otorgue mayor beneficio en efectivo. Claro, porque ahí lo que el legislador está tratando de hacer es evitar el doble pago. O sea, ahí lo que el legislador quiere hacer es, suponte que tú ya estás recibiendo. Si tú ya estás recibiendo, por voluntad del empleador, por ejemplo, no por convenio colectivo, ¿eh? El convenio colectivo no tiene nada que hacer acá. Suponte que la empresa había ya otorgado un beneficio llamado, qué sé yo, Elías, no sé, asignación por hijo, asignación hijo, ya, asignación hijos, ya. Se va de Si ya en relación a la cantidad de los hijos. o en cantidad de los hijos, ya. Si la empresa te estaba dando un determinado monto por cada hijo, obviamente eso es más favorable. Entonces, para evitar el doble pago, esa norma del artículo 3 lo que trata de hacer es evitar el doble pago. No tiene nada que ver con el ámbito de aplicación de la asignación familiar. Es más bien para, permite solucionar la sobre o superposición, sería superposición, ¿no? Que se traslapen dos beneficios, uno convencional y uno legal, porque eso es obvio que no puede pasar, pues, ¿no? Si no, no sé, me parece que sería un impacto innecesario en el empleador, ¿no? O sea, la idea es beneficiar a aquellos que no reciben, no darle a los que reciben darles doble, no, no, la idea es beneficiar a los que no reciben nada, ¿no? Entonces, por ahí iría, me parece, la respuesta. Sinceramente, yo he hecho, no, no te preocupes, Jesús, gracias a ti por participar. Eh, yo sí soy de él, hemos hecho un estudio sobre este tema y sinceramente no hay ninguna manera de cualquier método de interpretación jurídico, que más o menos son 13, sabemos 5 usualmente, pero son como 13, ninguno permite sustentar con solvencia el sentido interpretativo que la Suprema viene sustentando en cuanto a este tema, ¿no? Y que genera una gran afectación, ¿no? Suponte que tienes 1.000 trabajadores y nunca les pagaste asignación familiar porque creías en el texto de la ley, viene uno, te demanda, ordenas el reintegro y eso se multiplica por 1.000 por todos los años que los trabajadores hayan prestado servicio. Entonces, imagínate la contingencia que le puede generar a una empresa solamente por un renovado sentido interpretativo, ¿no? Claro, es lo que pasa. Además que el contexto en que surge la asignación familiar, pues es bastante similar a lo que a veces pasaba con las ratificaciones, ¿no? Que habían pues, remuneraciones ya reguladas por convenios y lo que hace es ayudar a quienes no lo tenían por convenio colectivo, ¿no? Y ahí es por eso que la norma muchas veces dice, en aquellos casos donde no se encuentra regulado o a quienes tengan ya regulado el beneficio por un convenio colectivo, se llega o se mantiene por negociación colectiva ya, ¿no? Más o menos es un poco del contexto de cómo surge esta norma. Pero sí, bastante interesante la pregunta y el comentario de Jesús, las preguntas también de Javier. Así que creo que por lo pronto vamos cerrando este punto, sin perjuicio, evidentemente, de poder reabrirlo en alguna otra oportunidad respecto de los temas que faltaron, que siempre se quedan en el tintero.
Y ahora lo que corresponde antes es el tema de la siguiente semana. ¿Qué es lo que vamos a tratar la siguiente semana? Elías, la próxima semana vamos a hablar sobre los supuestos que ha dicho nuestra siempre respetada Corte Suprema y querida Corte Suprema sobre la reducción de remuneración, ¿no? Cuándo se puede, y bueno, también el Tribunal Constitucional a propósito de la reciente elección de los miembros del tribunal. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la reducción de remuneración? ¿Se puede reducir la remuneración? ¿Siempre se necesita la aceptación del trabajador? ¿Podrá hacerse sin la aceptación del trabajador? Bueno, eso lo vamos a discutir en la próxima sesión de datos laboral. Hay una ley antiguísima, me acuerdo que siempre la citan, una 96, me parece, y algo más. También vamos a, 9.463, ¿no? 9.000, y exacto, 94. Entonces ya vamos a ver si esa norma realmente sirve para la reducción de remuneraciones, que veo bastantes libros y artículos que dicen que a partir de esa norma se permite la reducción de remuneraciones en el Perú. Bueno, vamos a analizarla también si es que realmente sirve para ello o su utilidad era otra, ¿no? Que mucho se ha dicho también en la doctrina. Así que quedan invitados a la siguiente sesión de datos laboral, en donde vamos a conversar sobre la reducción de remuneraciones. Que tengan todos una buena semana, Dante, tú también, que estés bien. Cuídense Igualmente, Elías, que mucho. estés bien. Cuídense mucho. A seguir cuidándose. Nos vemos.